Hola gente, bienvenidos a este programa de claves bíblicas. Mi nombre es Roberto Segueso. Bueno, vamos a ver esto de tiempo / espacio, Darwin versus Dios. ¿Por qué esto de Darwin versus Dios? Dios no pelea con el hombre, Dios no discute con el hombre, Dios habla de su obra, es el hombre el que discute con Dios, como Jacob peleó contra el ángel de Peniel, ¿no? Y esto de Darwin, algunos son más darwinistas que el mismo Darwin, ¿no? Él hizo una teoría de la evolución de las especies y algunos lo proclaman como si fuera ley. Yo mismo lo estudié en la facultad y cuando llegábamos al eslabón perdido, ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Se cortaba. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto de la evolución de las especies o sobre la especie misma. Vamos a ver varias cositas, vamos derecho al tema. Teoría de Darwin que se cae con el descubrimiento del ADN en la década del 50, del código genético humano. La especie, esto demostró que la especie no evoluciona, sino solo se transmite. Tenemos que ver esto desde el principio para entenderlo. Génesis 1:1. Para mí los primeros capítulos de Génesis, sobre todo Génesis 1, es el más apasionante de toda la palabra de Dios, es el comienzo de todo. Dice, en principio, esta palabra en hebreo es bereshit, quiere decir en principio. El artículo el o la preposición un no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Por qué? Si no le daría un comienzo de cronología de los sucesos. Y esto es recién en el versículo 5, ahora lo vamos a ver, donde aparece el tiempo cronos. Acá Dios la deja la frase flotando en el aire. Así tiene que estar. No sería honroso, como dijo un maestro en la palabra, no sería honroso empezar la traducción de la Biblia cambiándole palabras. Si no está la preposición, el artículo, el ni un, no se pone, porque no está. En principio. Dios la quiso dejar así. En principio es atemporal, eterno, indefinible para el ser humano. Eclesiastés 3, creo que 11, sí, Eclesiastés 3:11 dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el nuestro, ¿eh? El hombre hizo todo feo acá. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, el tiempo de Dios. Y puso eternidad en el corazón del hombre sin que éste llegue a comprenderlo. Nos es velado esto de la eternidad. Hay muchas filosofías dando vueltas sobre esto, no quieren explicar la eternidad, quieren explicar lo inexplicable. Es como si la tierra fuera de hierro y cada 10 años viene un mosquito y la toca y se va, y cuando se acabe la tierra, esa es la eternidad. Para mí sigue siendo ininterpretable eso. El mismo apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y dice que vio y oyó cosas que no les es dado al hombre expresar con palabras humanas. Dios quiso dejarla flotando, esta frase en el aire habla de eternidad, antes de la nada misma, si se puede decir antes. El versículo 2 dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Esto lo vimos en el video 34 de Guerra Espiritual. Vamos al versículo 3. Entonces es que Dios empieza la restauración del caos que empezó el diablo en el versículo 2. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Ya lo vimos esto en el video 34 de Guerra Espiritual. Entonces empieza la restauración de este caos. Esto es en Hebreos 3, cuando dice Dios, por fe entendemos. Hemos hecho también un video sobre esto de por fe entendemos. No es que nosotros creemos, recién lo charlamos mi señora, no es que creemos porque vemos, como Tomás. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entendemos por fe las cosas. No es que las creemos porque las vemos, sino es que entendemos las cosas porque Dios nos dio la fe, nos dio el Espíritu Santo y eso nos da el entendimiento de las cosas. Hebreos 11:3. Por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios. Génesis 1:3 dice, entonces dijo Elohim. Dios empieza a restaurar. Si se fijan en el final del versículo 2 dice, el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. El espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, es como el pájaro que revolotea buscando su presa en el agua, ¿no?
se cernía el espíritu de Elohim, el Espíritu Santo, sobre la faz de estas aguas. Todavía no había sido dividida las aguas, ahora lo vamos a ver. Viendo cómo arreglar, a ver cómo arreglamos esto. Ese es el énfasis que tiene. Entonces el 3, dijo, por un dicho de Dios entendemos que fueron restaurados los siglos. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. La luz, según Juan 1, y bueno, un montón de versículos, yo para tocar uno solamente, ¿no? La luz verdadera que alumbra a los hombres es Cristo, dice. Y cuando dice haya luz, no es que la luz fue creada, la luz trascendió en este momento. Esta palabra que usa haya luz es trascienda la luz, trascienda, sea vista, sea hecha, ¿no? No hecha en su momento, sino trascienda, sea hecha vista en la tierra, en este momento, después de este caos, sea trascienda la luz, quiere decir. La luz que es Cristo, como vimos recién en Juan 1, no vamos a ir a cada versículo, sino se va a hacer largo el tema. Juan 1 dice, la luz verdadera que alumbra a los hombres, vino a la tierra. Colosenses 1:17 dice, Él es, hablando de Cristo, ¿no? Él es antes de todas las cosas. Juan 8:58, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraham fuera, yo soy. Esto yo soy es Yahvé. Antes que Abraham fuera, Yahvé. Antes que Abraham fuera, Yahvé. El Señor no creo que no haya hecho la escuela, no supiera hablarnos, sino no hay otra forma de decirlo. Antes que Abraham fuera, antes que existiera Abraham, Él ya es. No hay otra forma de decirlo. Es como en principio, ya es. No es que Cristo fue o Cristo va a ser, sino que Cristo es el comienzo, es, siempre fue. Ya vimos en Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas. Antes que Abraham fuera, yo soy. Salmo 110:3, la parte B del versículo, mal traducida en la mayoría de las Biblias, dice, yo te engendré antes que a Lucero. O sea, desde Bereshit, Cristo estaba. ¿Por qué dice, yo soy el alfa? Pues la omega, el principio y el fin. La primera letra del abecedario griego, ¿no? Esto está en Apocalipsis. Está en el primer libro y en el último. Aleph Tav, que aparece en el versículo número 1, en principio Elohim Aleph Tav. También lo han sacado de las Biblias. En una Biblia hebrea aparece la Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, y la Tau o Tav, que es la última, el principio y el fin. Y le ponen 2 puntitos abajo, como no entendemos qué es esto. Como si yo pusiera en unas cartas algo A y Z, y yo quiero poner A y Z, y quiero que se traduzca como yo lo puse. No, lo han quitado porque no entendían qué quería decir. Entonces pusieron, en principio, Elohim, que es plural, Aleph Tav creó los cielos y la tierra, y Aleph Tav lo suprimieron. Como hizo Eva con la palabra de Dios. No escrita todavía, no, sino en voluntad solamente. Le dijo a la serpiente, dijo Dios que no comamos ni lo toquemos. Jamás Dios dijo eso. Así que no es un principio honroso quitar cosas como dijimos recién, ¿no? Ni agregar artículos como dicen en Apocalipsis. Maldito, terminando el libro, terminando todo el libro completo, la Biblia. Y ahí viene la palabra Biblia, libro, quiere decir el libro. Maldito el que quitara o añadiere a las palabras de la profecía de este libro. No somos quienes nosotros para hacer esas cosas. Tiene sentido que diga que Jesús estaba en el principio porque es el Aleph, la primera letra del alefato hebreo. Y también es el último. Pero trascendió en el versículo 3. Ahora lo vamos a leer de vuelta para entenderlo. Entonces dijo Elohim, haya luz, trascienda la luz. Y hubo luz. Y vio Elohim, el 4, la luz que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. Génesis 1:5. Y llamó Elohim a la luz día y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y hubo mañana día 1. Acá empieza la trascendencia del Cronos. El comienzo del Cronos. Acá recién aparece el tiempo cronológico. No en Génesis 1:1, cuando dice en principio. Eso ya lo vimos que queda la frase flotando en el aire. Cuando fuera que es eso. Cuando trasciende la luz, el tiempo comienza a correr cronológicamente a partir de la trascendencia de la luz y la separación con la tiniebla. No en Génesis 1:1. Y termina el tiempo cronológico, en Apocalipsis 10:6. El cronos es
lo que transcurre, el tiempo que transcurre, que va corriendo, que transcurre. Y el kairos de Génesis 1:14, vamos a ver si después volvemos para atrás un poquito. Génesis 1:14. Y dijo Elohim, hayan maldiciones en la expansión de los cielos. Deben tener en sus Biblias luminarias. La palabra luminarias es mejorot, y la palabra maldiciones es mejoret, es muy parecida. Y aprovecharon los masoretas para cambiarla, porque era como una falta de respeto decir que Dios hizo las maldiciones, ¿no? En realidad no importa lo que crea yo, lo que crean los masoretas o lo que crea cualquiera, sino lo que dice la palabra de Dios. Hayan maldiciones, que dice el nuevo pacto, que no fue hecho maldición por nosotros Cristo. Sí, Señor. Dijo Elohim, 1:14, hayan maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche y sean para señales y para tiempos señalados. Estos son los kairos de Dios, en hebreo moadim, tiempos señalados por Dios. Moadim en hebreo o kairos en griego. Cuando el endemoniado gesareno o geraseno, ¿no? De la zona de Gesarea, creo que era no sé, creo que la zona es, los espíritus, la legión esta, se le acerca al Señor y le dice, ¿por qué venís a molestarnos antes de kairos, antes de tiempo? El diablo conoce perfectamente la palabra de Dios, mucho mejor que nosotros. Y los espíritus saben que tienen sus tiempos, sus días contados, pero no llegó el momento todavía. Por eso le vienen a decir, ¿por qué nos venís a molestar, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué venís a molestarnos antes de kairos, antes de los tiempos establecidos por Dios? Dice. Cuando dice el versículo 5, termina, y hubo mañana el día 1, ese no es un número cardinal, no un número ordinal como el resto. Después en el resto de la creación dice el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, sexto y el séptimo descansó. Pero esto del día 1 es el punto de partida, es el número cardinal, no ordinal. Es el comienzo, el primero, ¿no? No como otro más, sino el primero de todas las cosas, porque trasciende la luz, el primero. Como dice en Mateo 28, dice, después de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, resucitó. Un nuevo comienzo, empiezan todas las cosas. Sería el día 8, que es el número del nuevo comienzo, el día domingo. Después de los sábados, porque uno era el día de fiesta el sábado, y otro sábado porque era el día sábado de la semana, el día 1 al amanecer del día 1 de la semana, ¿no? María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro y el Señor había resucitado. Cuando todo comienza. Vamos a ver el versículo 6. Entonces dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas que esté separando. Esto ya lo vimos que expansión puede ser el Big Bang. Habla de una explosión como expansión. En medio de las aguas que esté separando. Esto de estar separando es una acción continua. Todavía está separando. ¿Hasta cuándo eso? Hasta Efesios, lo vimos en el video anterior de Tierra Plana, hasta Efesios 1:10. Hasta que el Señor, ¿no?, junte todas las cosas en Dios de vuelta. Y como oró él mismo en Juan 17, hasta que todos lleguemos a la unidad, todos seamos uno en el Señor y en Dios. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hay una unidad de fe en las iglesias, no? No, Señor, claro que no. No hay una unidad de fe. Unos creen que Jesucristo es Dios, otros creen que Jesús es alguien que hace 2000 años existió, otros creen un montón de cosas. No hay una unidad de fe, lo que se cree. Ese día va a llegar. Pero mientras está esto de esté separando las aguas de las aguas. 7. E hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión. ¿Qué le suena esto de la expansión? Cuando separó las aguas de las aguas. ¿Y qué quedó en el medio? ¿No suena la apertura del Mar Rojo? Cuando cruzaron los hebreos. De hecho, hebreo quiere decir cruzados. Dios hizo la expansión de ese mar. Y cruzaron los hebreos. Los egipcios se quedaron y murieron. Esto de la expansión serán los lugares secos. Cuando uno hace una expansión entre agua y agua, ¿qué queda? Un lugar seco. ¿No será esto de lugares secos donde andan los espíritus echados? Andan por lugares secos. ¿No serán las prisiones de oscuridad de los espíritus encarcelados, los que en un tiempo inundaron la tierra?
¿No será el dominio de la tumba, el Seol o el Hades? La gran cima entre vivos y muertos, el rico y Lázaro. Me hago la pregunta, yo creo que sí habla de eso. Versículos 9 y 10 de Génesis 1, lo vimos en el video 44 de Tierra Plana. Vamos a ver el versículo 11 al 13. Y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él, y fue así. 12. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas sobre la tierra según su especie, y árbol que dé fruto, cuya semilla esté en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Esto de según su especie aparece 10 veces en el capítulo 1 de Génesis. El número 10 es el número ordinalmente perfecto. Las plantas, hay más de 20.000 especies de plantas. Por decir algunas, 130 aproximadamente son helechos y afines, 550 son monocotiledonias, 2100 son dicotiledonias, etc. Yo no soy ni biólogo ni botánico. Como dice Daniel, en el último tiempo abundará la ciencia. Cualquiera se mete en Google, lo busca por internet y lo tiene. Versículos 20 y 21, para seguir con esto de las especies. Entonces, el 20, Génesis 1:20. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas, reptiles vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, debajo de la expansión de los cielos. Y fue así. 21. Así creó Dios los grandes monstruos marinos acuáticos y todo ser vivo que repta y que produjeron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. No dicen los científicos que provienen, ¿no? Las aves y los peces provienen de las mismas aguas, ¿no? De este caldo. Señor, puede ser. Pero no que haya sido hecho en millones de años. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Esto fue hecho en un día, según la Biblia, según la palabra de Dios. Prefiero creer lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice algún científico, ¿no? De turno. Sigamos. 20-21 vimos reptiles, hay más de 8.000. Versículo 20-21, reptiles hay más de 8.200 especies, aves hay más de 9.300 especies, o aproximadamente eso, peces más de 28.000 especies de peces. Y 24 y 25, para terminar, dice, entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes, según su especie, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su especie, y fue así. Así hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Estos son los mamíferos. Y dentro de los mamíferos, de las 4.400 especies de mamíferos que hay, está el hombre también, según el catálogo humano, ¿no? Y así es. En algún lado tenemos que entrar. Cada uno repite la palabra 10 veces según su especie. Las especies no se pueden mezclar, ni evolucionan. Sí, se adaptan a las condiciones. Esto lo estudiamos en la facultad, está bien, se adaptan a las condiciones. El ave que tiene el pico más largo se adapta a los lugares que son inundables, ¿no? El ave que resiste el frío en las montañas, etcétera, etcétera. Sí se adaptan ciertas especies. Después de la caída todo fue trastocado, ¿no? Pero no se mezclan las especies. La especie es la esencia. El género es una parte de esa esencia en común con otros. El ser humano, género masculino o femenino, por ejemplo. Varias femeninos, varios masculinos. Lo otro es un invento del hombre. No dicen las escrituras que haya habido una existencia humana preadámica, sí, una angélica. Tampoco dice cuánto tiempo pasó desde la creación del hombre hasta su caída. Simplemente no lo dice. Pueden ser miles, millones, eones de tiempo, no lo dice. De aquí, por ejemplo, Génesis 4:1. La pregunta escuché varias veces. Conoció a Adán a su mujer Java o Eva y concibió y dio a luz a Caín. Y dice que Caín después buscó una esposa cuando fue echado, ¿no? Y dicen, ¿de dónde sacó a Caín a su esposa? Si el hombre y la mujer fueron obedientes como lo fueron, el primer mandamiento que Dios les dio es fructifíquense y multiplíquense. El hombre se ve fructificado y multiplicado. Fueron obedientes hasta que desobedeció. Fueron obedientes los hombres. Seguramente Caín se casó con una sobrina o vaya uno a saber, como dijimos, que no sabemos cuánto tiempo, como dice la palabra, no sabemos cuánto tiempo pasó hasta la caída
Sabemos que en un momento pasó eso, ¿sí? Pero hasta la caída no sabemos cuánto tiempo pasó el hombre siendo obediente, fructificándose y multiplicándose. Había ya mucha gente en la tierra. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero sí sabemos cuándo empieza la muerte. Ahora vamos ahí. Esto estamos contando, siempre contamos desde la caída, porque dice después de la inundación en Génesis 6, sí, dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días 120 jubileos. 120 jubileos sería otro tema, ¿no? Son 120 años contando de 50, sería todo otro tema aparte eso. Pero no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 120 años. Empezamos a contar desde la caída. Esto es Génesis 3, cuando dice, versículo 1, pero, adversando todo lo que viene atrás. El versículo anterior, en 2:25, dice, y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Vivían en el Edén, en el paraíso. Pero, ahí empezó el caos. Empieza el caos en el versículo 3:1. Pero la serpiente y el hombre muere ese mismo día, según Dios. Sabemos cuándo empieza la muerte. ¿Cuándo es esto? Romanos 5:12 dice, por el pecado entró la muerte al mundo. Y por cuanto Adán pecó, todos pecamos. Leemos de vuelta, Romanos 5:12, por el pecado entró la muerte al mundo. Ante la desobediencia fue obediente y se fructificó. Más que evolucionar, yo creo que el hombre involuciona. Como dice en Timoteo, pero los hombres irán de mal en peor. Y el hombre está yendo de mal en peor. Los malos hombres irán de mal en peor. Y según Cristo, no me digas bueno, dijo, no, porque él fue en su condición de hombre, así que somos todos malos. Los hombres malos irán de mal en peor. Y así está siendo. Otro mito, terminamos con esto. El carbono 14, hace unos años, se descubrió que el hombre no inventa nada, ¿no? El hombre descubre las cosas. Descubrió algo llamado carbono 14 y en realidad es correcto, esto determina la edad de las piedras, la edad de los huesos, ¿no? Pero no tiene en cuenta algunas cosas. Esto es correcto, esto del carbono 14, hasta los 1400 años. Después marca cualquier cosa. Una de las causas, hay varias, no me quiero tardar mucho con esto, pero una de las causas es porque no toma en cuenta la contaminación que corroe desde los huesos hasta las piedras. Esto en Romanos 8:22 dice que toda la creación gime y sufre dolores de partos hasta ahora. Y esto fue escrito hace 2000 años. Mucho más sufre dolores ahora y mucho más contaminada que antes. De ahí la historia con los dinosaurios. Es simple. Los dinosaurios se ahogaron con el diluvio en el año 1650 aproximadamente después de la caída. Los animales acuáticos, como la tierra fue inundada, sobrevivieron. Lógico. Claro, sentido común. La primera clave bíblica, sentido común. Prefiero creer lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice la falsa llamada ciencia del hombre, ¿no? Teorías, inventos, filosofías huecas y sutiles. Nos dice 1 Corintios 1:20, no aturdió Dios la sabiduría de este mundo. Esto lo repito cada tanto. Aprendamos a leer lo que dice y no lo que creemos que dice. Por dar un solo ejemplo, Mateo 19:7. Vamos a ver el 3 primero, dice, y se le acercaron unos fariseos para tentarlo. Esta era la motivación que tenían los fariseos, para tentarlo al Señor, hacerlo pisar el palito. Mientras Jesús hablaba a las multitudes, el versículo 7 dice, le dicen, pues ¿por qué? Pues mandó Moisés, estaba hablando del divorcio, pues ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a su mujer? Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés dar carta de divorcio. Por la dureza de nuestro corazón Dios se amolda de alguna manera para que podamos cumplir algunas cosas de esas 613 leyes que estaban para el viejo pacto, no ahora, pero para que pudieran cumplirlas. No es que Moisés mandó, sino que Dios permitió por medio de Moisés. Esto es usar la palabra correctamente, como dice en Timoteo. Procura como obrero dividir correctamente la palabra. Mateo 22:29 dice, estáis errando, ignorando las Escrituras, instantáneamente, y el poder de Dios, dice. Esto ya lo hemos compartido también otras veces.
Aceptamos las tradiciones, no hablo de tradiciones, yo cuando digo tradiciones no hablo de las tradiciones en Argentina tenemos la tradición del folclore, el tango, ¿no? El malambo, tomar mate, no, de esas tradiciones sanas. Hay tradiciones que son, nosotros leíamos la palabra de Dios con los chicos en la cama todos los domingos, una linda tradición esa, ¿no? Sino que tradiciones que ocultan y oscurecen la palabra de Dios, como todo el resto de las cosas. Si son comentarios, como esto que hago yo, comentarios sobre la Biblia, pero basados en la Biblia, bien. Ahora, que las tradiciones se sobrepongan, estén encima de la palabra de Dios, de esto hablaba el Señor. En Lucas, en Mateo 23, ¿no? Y les daba con un caño, así debe ser. Aceptamos las tradiciones como ciertas, ¿no? Opiniones de hombre, porque mejor no creerle al Creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Es más fácil, este libro que está desde el principio. Así que bueno, gente, esto fue un pequeño apéndice sobre el tema. Seguramente, como siempre digo, te quedaron dudas, a mí me quedan, lo sigo estudiando el tema. Así que si te quedó una duda, me la compartís en el chat y si la sé, te la respondo. Y si no, lo investigamos juntos y vemos a dónde llegamos. Dios lo bendiga. Chao. Descansaré.